Imagínate que vas conduciendo tu vehículo, un carro, una moto, una bicicleta, lo que sea. Llegas a un semáforo que indica la luz verde, así que por obvias razones sigues avanzando. Cuando aceleras, de repente aparece enfrente de ti otro vehículo que va en una dirección completamente diferente a la que va el carril en el que tú te movilizas. Inmediatamente muchos escenarios pasan por tu mente en cuestión de segundos. ¿Nos vamos a chocar? ¿Habrá un accidente? ¿Voy a atropellar a alguien? ¿Por qué, hijuepu? Hay personas que se pasan el semáforo en luz roja? Por suerte logras esquivar a este individuo que ha puesto tu integridad física en peligro y vuelves a hacerte la misma pregunta. ¿Por qué 70 doble triple hijuepu? Hay personas que se pasan el semáforo en luz roja. Si esto no les ha pasado, pues felicidades, son personas muy afortunadas o posiblemente no viven en Latinoamérica. O en su defecto, ustedes son las personas que se pasan los semáforos en rojo. Los odio. En mi país, Colombia, es bastante común escuchar y ver este tipo de casos donde vehículos se pasan los semáforos en rojo sin importarles nada. Claramente es más común en algunas ciudades que en otras, pero no voy a entrar en detalles. Aún así, me atrevo a decir, según yo mismo y mi experiencia como una persona que conduce carro y bicicleta, que alrededor del 80% de las personas que conducen algún vehículo en el país se han enfrentado a este tipo de casos al menos una vez en sus vidas. En mi caso, si me dieran una moneda por cada vez que se me ha atravesado algún que se me ha atravesado otro vehículo mientras yo voy con la luz verde, tendría alrededor de unas 30 monedas, lo cual no es mucho si fueran pesos, pero bueno. Personalmente siempre me he preguntado la razón de este fenómeno. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de estas personas que les hace pensar, me voy a pasar el semáforo en rojo? Me parece una buena idea y todos me la pelan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En países desarrollados se suele asociar el problema de pasarse los semáforos en rojo a dos principales factores. Número 1, a tener distracciones al volante como usar el celular e ir en una llamada. Y número 2, al exceso de velocidad. Y no digo que ninguno de estos dos factores no sea preocupante. A ver, en ambos casos se ponen en peligro las vidas de los involucrados. Sin embargo, a diferencia de varios países de Latinoamérica, en la mayoría de estos casos, la acción de pasarse el semáforo en rojo no es premeditada. Es más bien algo que se da por error, por así decirlo. Me gustaría decir que en mi país y en otros países de Latinoamérica también pasa por error, pero no. El gran problema acá es que la gran mayoría, por no decir que el 95% de quienes se pasan el semáforo en luz roja, lo hacen luego de haberlo premeditado. Saben que se están pasando la luz roja, saben que lo están haciendo mal y no les interesa. Y lo peor de todo es que es un comportamiento recurrente en estas personas, que lo hacen, lo vuelven a hacer y lo siguen haciendo. Pero entonces, ¿cuál es la razón de que estos individuos se pasen la luz roja siempre que tienen la oportunidad? O sea, ¿es que les dan un premio, un reconocimiento, les dan un dulce? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Según expertos en sociología, este problema tiene bases culturales, principalmente asociadas a la educación desde pequeños. Y no necesariamente hago referencia a la educación escolar y académica. Me refiero a la educación inculcada desde casa, a los valores familiares transmitidos de generación en generación. Mejor dicho, a las enseñanzas dadas por los padres, abuelos, tíos, tías, hermanas mayores, etc. Y es algo con lo que estoy muy de acuerdo. Y es que si desde niños siempre hemos visto cómo nuestros mayores no respetan las normas de tránsito y siempre se pasan los semáforos en rojo, pues, ¿qué se puede esperar? Que estos niños y niñas muy posiblemente crezcan para ser adultos que tampoco respeten las normas de tránsito. Y lo más preocupante de esto es que no son casos aislados. Como ya mencioné antes, esto tiene raíces culturales, las cuales están muy presentes en varios grupos sociales. En Colombia existe un dicho que dice, el vivo vive del bobo.
Este dicho refleja la idea y el imaginario de que las personas supuestamente astutas, aprovechadas e inteligentes, o sea, los vivos, sacan ventaja de quienes son ingenuos, confiados o menos aprovechados, o sea, los bobos. Esto es una crítica al oportunismo y a menudo alude a comportamientos poco éticos que tienen las personas para obtener ciertos beneficios. Como verán, este es un dicho bastante popular en el país y principalmente en esos grupos sociales que acostumbran a pasarse los semáforos cuando están en luz roja. De alguna manera considero que este dicho refleja perfectamente esa problemática. En este caso, las personas que se pasan la luz roja suelen pensar que son muy astutas por sacar provecho y adelantarse unos miserables segundos, mientras los demás no lo hacen por quedarse esperando a que la luz cambie a verde. Si me lo preguntan a mí, me parece completamente ridículo y estúpido. También suelen decirse a sí mismos: si yo no me paso el semáforo en rojo, pues otros lo harán, entonces prefiero hacerlo yo. O por el contrario, si todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué yo no? Justificándose a sí mismos mientras realizan este comportamiento poco ético. Y quiero hacer un paréntesis acá. Mucha gente suele asociar este tipo de comportamientos a las personas pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, o sea, a los pobres, algo con lo que no estoy de acuerdo. Como mencioné antes, esta manera de pensar que se ve reflejada en el comportamiento tan paila de pasarse los semáforos en rojo se encuentra en diferentes grupos sociales, tanto en personas de estratos bajos como en personas de estratos altos. He sido testigo en más de una ocasión en ver cómo autos de alta gama en horas de la noche se pasan los semáforos sin importarles. Y de hecho, personalmente pienso que en el caso de estas personas con condición económica buena y privilegiada, el hecho de pasarse los semáforos en rojo es aún peor que en las personas de estratos más bajos. Y es muy sencillo entenderlo de esta manera. En cualquier ciudad de casi cualquier país de Latinoamérica, claro, es más común ver mejores infraestructuras viales, mejores señalizaciones y mejores controles de tránsito realizados por las autoridades en las zonas que pertenecen a estratos altos, a comparación con otras zonas que pertenecen a estratos bajos y marginales de la misma ciudad. Por ende, se esperaría que las personas que pertenecen a estas zonas de estratos altos, donde se evidencian estos mejores controles de tránsito, seguridad vial, señalizaciones y demás, estén más familiarizadas y acostumbradas a seguir las normas de tránsito, a comparación con las personas de otras zonas y estratos. ¿No? Por esa razón me parece aún más preocupante cuando personas en situación socioeconómica buena y privilegiada se pasan los semáforos en rojo, porque aún estando tan familiarizados con las normas de tránsito, deciden, como decimos coloquialmente en Colombia, pasárselas por la raja. O sea, no les interesa y prácticamente todo es cuestión de ego. Y ahora la otra cara de la moneda. No estoy justificando a las personas de estratos bajos que también se pasan los semáforos en rojo. A ver, es un comportamiento reprochable en cualquier estrato, pero sí es cierto que debido a la falta de estos controles de tránsito y a las falencias en las infraestructuras viales y de señalización en estas zonas, es más fácil que las personas sientan una desconexión con las normas de tránsito, sintiéndose así cada vez más alejadas de estas. Sin embargo, como ya dije, no es una justificación. El semáforo es un símbolo universalmente aceptado en todo el mundo. Cualquier persona con 3 dedos de frente sabe que la luz roja significa detenerse y la luz verde avanzar. Si alguien decide pasarse la luz roja, no es por desconocimiento de la normativa de tránsito o porque no sepa cómo funcionan los semáforos, es simplemente porque son unos hijueputas o porque son irresponsables, piensan solo en sí mismos y no les interesa causar un accidente y afectar a otras personas. Eso es lo que pienso yo. Todo sería diferente si las autoridades de tránsito enfocaran sus esfuerzos proporcionalmente dependiendo de las necesidades de las diferentes zonas, pero no voy a entrar en detalle. Yo estoy acá solo para quejarme, la verdad.
Hablemos de las benditas motos. A ver, sin ánimo de ofender a nadie, cualquier persona mayor de edad y funcional, al menos en mi país, sabrá que la gran mayoría de las infracciones de tránsito que implican a personas pasándose los semáforos en rojo y generando accidentes en las calles, son cometidas por motociclistas. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. Solo para que se hagan una idea, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Colombia, durante el 2023, alrededor de 8.264 personas murieron en accidentes viales, y justamente, los motociclistas presentaron las mayores cifras de accidentalidad. De estas 8.264 personas fallecidas, el 59% fueron motociclistas. Y hago una aclaración. No estoy diciendo que todos estos motociclistas se hayan pasado el semáforo en rojo o hayan cometido alguna infracción. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un solo dedo, por lo cual me atrevo a afirmar que en muchos de estos casos, el motociclista fue quien tuvo la culpa y posiblemente se haya pasado la luz roja. Vuelvo y repito, no digo que todos, pero sí muchos de ellos y ellas. Según sociólogos, este comportamiento de varios motociclistas, de pasarse los semáforos en rojo, corresponde a ciertas formas de pensar y percibir el entorno, y a las sensaciones al manejar una moto. Puede existir una sensación de adrenalina al momento de realizar esta acción, sumado a la percepción de que la motocicleta es un vehículo pequeño y fácil de maniobrar, dando como resultado prácticas imprudentes como pasarse el semáforo en rojo. Para mí, es que no se les ha desarrollado lo suficiente el sentido común y la noción de que están viviendo en una sociedad fundamentada en normas, entre esas, las de tránsito. Y ahora, para terminar y antes de que me funen, acá les van mis conclusiones. 1. Las personas que se pasan los semáforos en rojo sin una justa razón son personas egoístas y con poca o nula empatía hacia los demás. Amigo, si tú estás acostumbrado o acostumbrada a pasarte los semáforos en rojo, no eres más que una persona irresponsable, inmadura, con poca noción de cómo es vivir en sociedad, y un peligro latente para las demás personas. 2. Este es un problema cultural, que tiene mucho que ver con la educación desde pequeños. Una posible solución podrían ser campañas de educación para interiorizar el semáforo y la luz roja como algo común. Cuestión de que, en un futuro, las personas no lo piensen dos veces antes de parar en una luz roja. 3. Es también un problema estructural causado, en gran medida, por parte de la mediocridad, la incompetencia y el poco compromiso de las autoridades competentes. Al no haber un sistema claro y robusto que penalice el pasarse la luz roja, la gente lo va a seguir haciendo porque no piensan en las consecuencias. Y ya, simplemente me quería desahogar. Cuéntenme en los comentarios qué opinan y cómo es esta situación en sus ciudades y en sus países.